Una vez más aquí con, pues qué puedo decir, mi hermano de aventura, de anécdota, de convivencia sana, que hemos aprendido a compartir y que hemos tenido a bien, incluso, pues vamos a decir así, a foro, ¿no? Y que hasta nos mandan mensajes, ¿sabes? Que el borracho loco, ¿cómo? Ahí riéndonos nosotros de... O el relato tenebroso. El relato tenebroso. Pero en fin, estamos aquí en Mundamella, una vez más platicando con mi hermano, si me lo permites, Rubén Rivera, para pues hablar de tantas cosas porque tenemos tanto que decir y no nos alcanza el tiempo. Ya estamos en septiembre, compadre, ya mes patrio. Ayer en la borrachera de ayer, ay perdón, lo dije o se me salió. Hablábamos de estas cosas que se dieron a consecuencia de esa guerra que nos llevó 11 años, de 810 al 21, y que culminó aquí en Azcapotzalco, mi hermano. Claro, 19 de agosto. Y que vamos a conmemorar una más en unos días. Que ya hay un asunto que habría que ir empezando a trabajar, porque pues a veces que dicen que era porque pues era el cumpleaños de don Porfi, porque al final realmente eso pues cuando se cierra pues no era en esas fechas. Sí es en septiembre, pero era para fines de septiembre, allí con un tal Iturbide, que hizo gala de su dominio y poderío, que hasta dio la vueltecita, parece, por la calle de Madero para pasar a saludar a la güera Rodríguez, porque pues no me imagino qué hacían juntos o de qué se trataba, porque ya ves que incluso ahí embarraron a Humboldt, ¿no? Que lo mandaron para ver si de veras era tan bella y tan encantadora, y ella dijo, es uno de tantos decires de esa mujer, que ella le iba a quitarlo para volverlo hombrecito, porque pues ella se iba a encargar. Eso sí, quién sabe si pasó o no pasó. Ese tipo de cosas nos han dado patria y nos han dado identidad. Entre estas visiones o estos acontecimientos humanos, porque pues todos tenemos corazoncito y tenemos algún amigo que es bien pipa, como aquel del león, que se le quedó al último el león. Pero independientemente de todo eso, pues a mí me gustaría que tocáramos algo de lo que hemos vivido. Y yo creo que en tus saberes y en tu memoria debe haber recuerdos de cómo se festejaba ese 15 de septiembre en Azcapotzalco. Y me gustaría que nos compartieras parte de esto y de tu visión y de lo que te tocó ver y vivir incluso, porque pues aquí estamos en Azcapotzalco. Así es, y seguramente por lo que resta de nuestras vidas, aquí vamos a estar. Los festivales del mes patrio en Azcapotzalco era algo bien interesante. Me voy a remontar un poquito a los años 50, cuando era delegado político don Pascual Bravo Solorio, que por cierto tuvo un papel destacado porque su gestión se prolongó por 14 años. Nada más. Fue 14 años delegado, de 1950 a 1964. Durante su estancia como delegado, él se preocupaba mucho por promulgar y conservar las fiestas patrias, que se prestaba también para llevar a cabo diferentes eventos, diferentes actos, incluyendo el desfile y terminando con la coronación de la reina de las fiestas patrias en Azcapotzalco. Aún yo recuerdo de esas fiestas porque era un jolgorio, se daba por las calles y se terminaba justamente frente a la que hoy es Casa de la Cultura, la antigua delegación frente al Jardín Hidalgo de Azcapotzalco,
Y ahí venía la coronación del epílogo, que se daba, no recuerdo muy bien, pero más o menos a las 11 de la noche, que se daba esto. Pero la gente se preocupaba por mantener la costumbre de celebrar esas fiestas patrias, y era interesantísimo cómo la gente se metía tan de lleno, que se vestía de colores, que el desfile de los charros se daba por la avenida Azcapotzalco, de los deportistas, y que finalmente terminaba en esa Casa de la Cultura con un baile. La coronación y el baile. Algo que seguramente sigue haciendo, pero ya no con la misma intensidad, como que se ha perdido el interés y los tiempos nos cambiaron todo. Independientemente de que hoy las cosas ya no son tan fáciles para poder llevar a cabo. Sin embargo, para todo hay un presupuesto. Y yo preguntaría, ¿a dónde queda ese presupuesto? Porque se trae un conjunto, y un conjunto famoso o dos, es el baile, es el izar la bandera y es todo el festival del 15 de septiembre. Qué interesante era vivir en aquella época. Qué interesante, en de todo el mundo participaba, los niños en la escuela que se les preparaba. Sí. Fundamentalmente a cantar el himno nacional, con las vestimentas, con los bailables. Todo ello formaba parte de las fiestas patrias. Creo que algo se ha perdido y seguramente nosotros tendremos una obligación para retomar el punto y que esto vuelva a darse, si no con la misma intensidad, por lo menos tratar de rescatar algo para nuestra gente de Azcapotzalco, para los que vivimos en Azcapotzalco y para bien de Azcapotzalco. Porque al final de cuentas es algo que yo siempre he peleado, ¿no? O sea, esta parte de la identidad. Si tú tienes identidad y tienes arraigo, pues obviamente hay algo que se llama pertenencia. Y en algún momento dado fuera de cámara hemos platicado, ¿no? Y platicado también incluso con Jorge, a quien mando un saludo. Igualmente. ¿Por qué, por ejemplo, en la batalla del 5 de mayo, esos indios, así mal llamados indios, esos hombres zacapuastlas, que viendo bien la historia, pues resulta que ni tan zacapuastlas pues fue, estas personas que pelearon en Puebla, al lado de Zaragoza, pudieron derrotar a un ejército tan poderoso, al mejor y al más poderoso en aquel tiempo del mundo, ¿sí? ¿Por qué lo derrotaron? Lo decimos después del corte. Y les decía, ¿por qué pienso yo que le ganaron ese ejército? Por el amor a su tierra. Porque no íbamos a permitir que lo que se había pagado con tanta sangre en la guerra de independencia, para que llegara otro cabrón y nos volvieran otra vez a pisotear y a volvernos a imponer otra. ¿Qué hicieron esta gente poblana? Pues salieron y a como pudieron. Pero ¿qué es lo que les dio el triunfo? El amor y el respeto que tenían a su tierra. Y que ya no iban a permitir que ningún extranjero viniera a quitarle lo que es de ellos. Pero es esto derivado de esta situación de pertenencia, de yo no voy a dejar que me quiten lo mío. Y voy a pelear hasta el último. Vamos a decir así, pálpito de corazón. ¿Por qué? Porque es mío y no me lo quitas. En ese sentido creo que es en el que debiéramos ahondar y sentirnos realmente orgullosos y dignos de donde estamos y de lo que somos. Claro. A dónde pertenecemos. Y eso es algo que se nos ha olvidado, y ojalá con esta situación de conmemoración pudiéramos hacer hincapié en que debemos de preservar esta independencia, preservar este país, esta dignidad, esta familia, este territorio. Bueno, yo quiero abundar un poquito de esa batalla.
esa batalla que fue de mucha valentía, porque el ejército de Zaragoza era superado por el ejército francés 5-1. Además de todo. Y sin embargo, ellos defendieron con estoísmo y lograron vencer al ejército francés. El ejército francés tuvo que regresar a su patria dolido, derrotado, rumiando por la derrota y buscando la estrategia de cómo poder regresar para vencer a ese poderosísimo y valiente ejército de Zaragoza. ¿Y cómo lo hizo? Regresó para conformar anillos en torno a donde se encontraba Zaragoza y su gente. Y cuando se intentaba pasar por uno de esos anillos de hombres de Zaragoza, pues lograban pasar uno de ellos, pero no lograban pasar el siguiente. Y si pasaban el siguiente, no lograban pasar el siguiente. De manera que el resultado fue que Zaragoza fue derrotado por hambre, compañero. No fue otra la situación, porque el alimento no llegaba para poder abastecer y alimentar a esos valientes guerreros, a sus hombres de Zaragoza. Y fue así, ellos nos legaron su historia. Su sacrificio, su sangre. Todo, absolutamente todo. Y bueno, ellos, aparte de todo eso, tenían una empatía, un ideal que muchos de nosotros nos hemos olvidado. Y que también el éxodo de personas que llegan actualmente a nuestros lugares no tienen empatía porque sencillamente son desconocidos. Son ajenos. Son ajenos. Y qué bueno que se toque el punto, compañero Padilla, porque estamos nosotros en un gran problema, el problema que comentamos en ocasiones anteriores y que se puede dar nuevamente el día de hoy con la construcción del proyecto Vallejo, en donde se prevé que podrían llegar muchos miles de gentes que no sabemos siquiera de dónde vienen, que no podemos tener la empatía, que se van a consumir los servicios y que ojalá que eso que nos legaron, esa fuerza de unión, esa valentía, esa estrategia, el día de hoy se pusiera y se llevara a cabo en Azcapotzalco. Sobre la mesa. Porque el éxodo de gente es brutal. Yo pienso mucho en esos famosos 50,000 departamentos y pienso que multiplicados por 4 nos traerá un éxodo de 200,000 gentes. ¿Qué vamos a hacer? Y la unidad que no la tenemos nosotros, que no queremos todavía pelear lo que es de nuestra competencia, luchar porque se respeten nuestros ideales y tener el confort en nuestra propia alcaldía. Ojalá que de veras se tomara en cuenta un poquito eso de la historia. Qué bueno que se tocó el punto del general Zaragoza, porque nos da una muestra de que cuando se quieren hacer las cosas, se logran. Ahí está el cura Hidalgo que nos dijo, hasta aquí. Otro punto importante del cura Hidalgo. Se dice, compañero Padilla, que tenía una pareja, un amorío. Un amorío. Un saludo hasta donde esté el padre de la patria. Muy famosa, por cierto. Y entonces alguien llegó y le dijo que los habían descubierto, pero se refería a la dama, se refería a la amiga, y él pensó que los habían descubierto en su proyecto, y entonces se adelantó para lanzar su grito y adelantar todo el movimiento. Qué bueno que se toca el punto del cura Hidalgo. Yo creo que de veras tenemos muchas semblanzas, mucha historia, y habría que pensar un poquito en esto para abundar, para seguir acrecentándola y para que cobremos conciencia. Cobremos conciencia y nos identifiquemos con nuestros próceres, con nuestros héroes, porque a mí desde muy chico
me castraba un poquito esta idea yo empezaba a leer cuando leí del Indio Juárez, cuando leí de Zapata, pero así en los libros me los hacían tan lejanos y tan ajenos a mí. Eran como si fueran dioses, por decir, a mi entender en ese momento. Y yo pues no podría aspirar a ser Dios, porque pues está muy allá. Hoy, y gracias a algunos textos, entre ellos también mando un saludo por ahí a Pablo Moctezuma, cuando lo conocí, que no fue de una manera muy, pero ha sido una amistad ya de más de 20 y tantos años. Él me hizo favor de entregarme un libro que había escrito y es Zapata. Y yo le dije, lo que agradezco es que en este libro me presentas un Zapata humano, un Zapata como yo. Y entonces esto me permite lo que yo veía desde antes, aspirar, aunque ahorita están tan mal visto ser aspiracionista, o poderme ilusionar con ser, aunque fuese un poquito como él, ¿sí? Porque era un hombre igual que yo, un hombre de carne y hueso, un hombre que sintió miedo, que sintió tristeza, frío, hambre, igual que yo. Y por eso decidió luchar y hacer patria, hacer la diferencia entre el que se queda observando y esperando la resolución o la dádiva, ¿sí?, a ser el que hace el cambio. Y es todo este tipo de gentes, y obviamente aquí estoy hablando de revolución, de independencia y de todos, pero todo eso, en suma, somos y deberíamos ser nosotros, ¿sí? Porque los vemos como ajenos, en lugar de verlos como nuestros padres, y que da el ejemplo, y de ahí derivo a esta cuestión familiar. Antes decíamos, yo quiero ser como mi papá, decía hasta la canción del Cepillín, ¿sí? Que ya también en paz descanse ese personaje popular. Y ahora los muchachos quieren ser o narcos o sicarios. Desgraciadamente. ¿Dónde está mi cultura? ¿Dónde está mi historia? Vamos a corte y regresamos. Y decía, ¿y dónde está la familia? ¿No? ¿Dónde está? Porque es en sí donde nace todo, de acuerdo a lo que entendí cuando fui a la primaria. La sociedad emerge de esta célula, que es la familia, y de la familia se deriva todo esto. Y estas gentes que nos dieron tanto, pues obviamente provenían de alguna familia. Esa familia que les brindó un código, una educación, un ejemplo, una formación como parte de esta sociedad. Y hoy yo creo que es a donde debemos ahondar, o debemos abrevar la familia, y que la familia se sienta orgullosa del cura Hidalgo, que vamos a decir así, que le tengan un amor y un aprecio, no sé, a Zapata, por ejemplo, y que no me lo presenten de formas que no son, sino como lo que era, un hombre que tenía ideales, un hombre que tenía por qué pelear, por qué vivir, por qué dar la vida. Esos son los mexicanos que nos hacen falta aquí y ahora. Claro, claro. Aquellos que nos dieron patria y libertad. Y libertad. Independencia. 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 Yo creo que hay muchísima razón, justificada razón, para retomar a todos estos héroes. A todos estos mexicanos. A todos esos mexicanos, para acá que nos legaron un origen. Un ejemplo. Y que hoy las cosas, ojalá que la gente se interesara un poco en todo esto para retomar esos principios de valores, esos principios de fuerza, esos principios de lucha, esos principios de identidad. Y de amor. Sobre todo. Y se decía que todo parte del entorno familiar. Sí es cierto, pues de qué otra manera puede partir. Es el origen. El origen de todo, de la formación, de quiénes somos. Sí, porque antes que ser héroe, antes que ser padre de la patria, se es hijo. Así es. Se es parte de una familia. De ahí viene ese chispazo que viene a dar todo esto.
Así es. Y es a donde creo que tenemos que trabajar duro. Y mucho. Y mucho. Y tener el amor por el hogar. Así es. ¿Dónde? ¿Dónde es tu hogar? Y no voy a hacer con los zapatitos rojos. Que qué hermoso cuento era ese. No, yo creo definitivamente que tenemos mucho por hacer. Y que estas fechas que estamos en este momento pasándolas, nos vuelvan a unir, que nos hagan pensar quiénes somos, de dónde venimos y por qué luchamos. Y sentirnos orgullosos. Por supuesto, por supuesto. Alguna ocasión que yo me encontraba fuera de mi país, pues yo escuchaba a la gente, ¿no?, comentar como México no hay dos, y sentirnos orgullosos de lo nuestro. De Azcapotzalco, aquí se dio la última batalla de independencia, Así carajo. es, 19 de agosto. Aquí. Efectivamente, Sí. en el atrio de la iglesia. En el atrio de la iglesia, que incluso fue parte o campo de béisbol. Así es. Y tantas cosas que ha sido, además de ser camposanto y todo. Y así es como se construye una historia y como se cambia la faz, pero espero yo, como dijo Darwin, en un orden de evolución. Somos seres evolutivos. A mí me da, y perdóname la expresión, me da asco ver a los seres vegetativos. Es orden, Claro. es necesidad y es obligación, creo. Claro, por eso digo que nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Así es. Tenemos un gran compromiso. Y ese compromiso, independientemente de carácter familiar, es con nuestros vecinos, con la comunidad. Es luchar, es intentar, es tratar de organizar, de crear, de hacer muchas cosas todavía, Hacer compañero patria, Padilla. empezando por la casa. Así es, compañero Padilla. Porque, bueno, y tenemos tantas películas para hacer comparativas y hacer también análisis. El otro día, fíjate que en esta cuestión que hemos comentado aquí tú y yo como amigos, de que tenía que empezar a ver cine mexicano, vi una película que fue recién remasterizada, que incluso se recuperaron 8 minutos que se le habían cortado a la película, y era esta de Vámonos con Pancho Villa. Qué chulada de película. Y al final que le habían cortado, la madre, mi general. Pero es esta parte tan humana que a veces no nos permitimos aceptar, porque también cometemos errores y también hacemos tarugadas, ¿no? Por decirlo menos, porque luego nos andan censurando, ¿eh? Luego hasta nos dicen que de los cuentos del borracho, ¿qué Borracho loco. El borracho loco. Sí. No, hombre, y si te platicara otras anécdotas de esas de terror, de borrachos, que qué te digo. Retomando de aquellas clásicas, Ajá. como El Rebozo de Soledad. El Rebozo de Soledad. Pues tantas películas que nos hacen, vamos a decir así, remembranza. Sí, claro. Pero también nos hacen origen. Ahí está Tizoc por ejemplo, con este señor Pedro que es porque no era, es tan vigente en este momento. Y haciendo este análisis otra vez, procuraré que sea inteligente mi análisis. Esa vigencia, este hombre sigue vivo aquí y claro. Ahora. Y en ese sentido, después de 64 años, todos estos legados son los que nos están haciendo y nos están dando esta identidad por la que debemos pelear hasta el último momento, con la que debemos estar casados y orgullosamente mexicanos, carajo. Sí, por supuesto que sí. Porque obviamente no vamos a andar con un calzón de manta ahorita, ¿no? Hay mezclilla ya, y la mejor mezclilla del mundo es mexicana. Pero oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarlo pasar así como una bonita remembranza? ¿O lo vamos a poner en práctica, en la mesa como el aquí y el ahora? Claro, por supuesto que sí. Llegó el momento. No podemos permanecer ya inertes, más tiempo con los brazos cruzados. Inertes. Aparte de todo,
ellos nos dejaron en escuela, porque era tan especial ese artista que se menciona, que adoptaba todos los papeles del pobre, del rico, del sumiso, del borrachito, etcétera, y no precisamente el borracho loco. No. A ese no se lo comió la rata. No. Pero nos dejaron en escuela y nosotros, ¿qué debemos hacer? Ponernos a trabajar ya. Es urgente, es importante. Yo creo que la pandemia nos ha dejado una enseñanza brutal, porque los núcleos familiares se han perdido, se han dividido por el encierro, y yo lo que tengo deseos es ya ponerme a trabajar, hacer algo productivo. Creo que es el común de nosotros y tenemos que hacerlo, compañero Padilla. Y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Vamos a ahondar un poquito más. Con la nueva tecnología y con las nuevas maneras y formas, las nuevas herramientas, que ni son tan nuevas, ahí estaban, pero pues no las usábamos porque estábamos en otra dinámica. Pero hoy en día esta es la que nos toca y tenemos que, porque también hablando de Darwin y estas cuestiones de evolución y todo esto, pues se hablaba de la selección natural. Y también aparece Jung y aparecen un montón de científicos que pues para allá de los 1800 y de todo lo que nos vinieron a dejar, volviendo a hacer esto, el de abrevar de lo que nos han legado nuestros antepasados y nuestra gente. Yo le decía a alguien, no sobrevive el más fuerte, el más sano, el más bello, sino el que se adapta. Es por eso que el ser humano ha sido tan beneficiado, pues, porque pues sin tener una fuerza más allá, sin tener garras ni colmillos ni todo esto, somos los depredadores que estamos hasta arriba en la pirámide. Lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque no es porque seamos muy inteligentes, porque parece ser que no es el caso más de las veces, lamentablemente, sino porque nos hemos sabido adaptar. Y hemos, no sé, hasta agarrado el pellejo del oso que acabamos de cenarnos para taparnos del frío. Esta situación nos ha permitido llegar aquí y ahora, esta situación de adaptación. ¿Por el compromiso? Esa es la enfermedad que puede acabar con nosotros. Esa. Porque como nosotros no tenemos depredador natural, pues somos nosotros. Ahora sí que tenemos nuestro apagado de autodestrucción, ¿no? Como me acuerdo de los mensajes esos de esas series de los espías esos, que este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Todas esas cosas. Y pues yo creo que tendremos que ir viendo, porque pues no tenemos zapatófono como usaba el Superagente 86, pero sí tenemos un país por el cual luchar. Luchar, claro que sí. Un pedacito de este país en el que vivimos y por el que debemos dar la vida, porque en ese pedacito existimos. Así es. Existimos. Así es. Y que sea entonces Azcapotzalco. Yo creo que Azcapotzalco tiene que ser punta de lanza. Las condiciones se dan, y no de hoy, de hace muchos años. Azcapotzalco tuvo su parte importante a nivel país con su petróleo mexicano. Azcapotzalco tuvo la otra parte importante de abastecimiento de carne, su rastro de ferrería. Azcapotzalco tuvo sus telares, San Antonio, CISA sección 4, CISA sección 5, en fin, Azcapotzalco, una de las partes más importantes del país. No puede quedarse hoy rezagado, al contrario. Debemos sacar la cabeza y luchar por lo que queremos, por nuestra casa. Por los 3000 años que tenemos de historia en Azcapotzalco. Nada más. La señora Falda de Hormigas y 10 Serpiente fundaron Azcapotzalco. Esos padres tepanecas nos dieron este lugar. Así es. Por el que tenemos que
hacer algo. Trabajar, luchar. Sin esperar esta dádiva que lo único que hace es castrar ilusiones y matar voluntades. Así es. Tenemos que hacer que Azcapotzalco siga diciéndole al mundo, existo. Aquí estamos. Y aquí estamos. Y nos estaremos viendo la próxima semana por Mondamella para hablar quizá de cine o alguna otra anécdota de borracho, que luego te platico la de mi amigo que se mió del susto. Pero eso es para la otra. Muy bien. Pues así se cuidando. Así es.